Te damos por darnos hoy la oportunidad nuevamente de escuchar tu palabra predicada. Gracias, Señor, porque aunque somos expuestos de muchas maneras a tu palabra, la predicación, Señor, es la forma más amplia en la cual tú te comunicas con tu pueblo a través de tu palabra. Señor, yo reconozco que soy un hombre limitado, aún pecador, Señor, que necesita de tu gracia todos los días. Yo te pido que a pesar de eso, Señor, tú a través de tu Espíritu Santo utilices mis labios, utilices mi corazón, Señor, para llevar tu palabra a los oídos de tu iglesia que hoy está aquí reunida. Y confío, Señor, en que tú llevarás esa palabra de los oídos a los corazones que hoy necesitan escuchar. Te ruego, Dios, que a través de tu Espíritu Santo tú abras nuestros ojos, nos ayudes a entender tus verdades y que juntos aquí a una sola voz y en un solo corazón podamos glorificar tu buen nombre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te quiero contar una historia. Es sobre dos pintores. Si has pasado tiempo conmigo, sabrás de que a mí me gusta el arte. Y estos dos pintores, uno se llama Johannes Vermeer y el otro se llama Hans Megeren. De ahora en adelante, para no confundirte, voy a hablarte de Johannes y de Hans. ¿Ok? Johannes, ¿y cómo se llama el otro? Hans. Johannes fue un muy reconocido pintor de los años 1600 y él produjo grandes obras de arte que fueron bien recibidas por el público. Cuando falleció, sus obras se hicieron incluso mucho más costosas, como suele pasar cuando un artista muere, y se hicieron deseables, pero eran escasas. Estamos hablando de que aproximadamente habían entre 30 o 40 obras que hizo Johannes que la gente lograba recordar o estaba indagando por reconocer después de su muerte. Por otro lado, estaba este otro pintor. ¿Cómo se llama el otro pintor? Hans. Era un pintor, pero de los años 1800 a 1900. Estoy hablando de que pasaron prácticamente 200 años después de la vida de Johannes. Y este pintor llamado Hans se sentía infravalorado. Él sentía el peso de que la gente lo subestimaba. Y él estaba buscando una forma de cómo ganar mayor aprecio de la gente y de la crítica en aquel tiempo. Entonces, para aquel tiempo, Hans hizo algo que tal vez tú y yo seríamos tentados a hacer. Resulta que como habían pasado bastantes años después de la muerte de Johannes, había muchos expertos que estaban buscando reconocer cuáles eran las obras de Johannes que eran originales de él. Y Hans, sabiendo de que estas personas estaban buscando cuáles eran las obras verdaderas, aprovechó la oportunidad y comenzó a falsificar las obras de Johannes. Comenzó a hacer pinturas y las hacía pasar como si fueran de Johannes. Una de esas que lo hizo famoso es una que se llama Los Discípulos de Emaús. Si me pueden ayudar allá en comunicaciones a proyectar la imagen. Esta imagen fue la que lo hizo famoso. Este fue un cuadro que él pintó. Se llama Los Discípulos de Emaús, que representa a Jesús compartiendo con sus discípulos después de la resurrección. Y él dijo, esta obra la hizo Johannes. ¿Y saben qué pasó? Él comenzó a hacerla de tal manera que hacía parecer que esa pintura se viera como si fuera de los 1600. Falsificó las grietas de una pintura vieja. Utilizó un arte para hacer que la pintura se viera como pintura antigua. Y cuando la presentó al público, toda la gente dijo, wow, nunca habíamos visto algo como esto. Funcionó y se hizo famoso. Este hombre comenzó a vender pinturas de Johannes falsificadas y se hizo enormemente rico. Produjo y vendió muchísimas falsificaciones. Para llevarlo a nuestro lenguaje, él logró hacer una fortuna vendiendo estas falsificaciones de aproximadamente
133.700 millones de pesos. Mucho dinero. Y así iba, acumulando bastante riqueza, vendiendo obras de Johannes, hasta que un día cometió un error. Como estamos hablando de los 1800, estaba todo esto de la guerra nazi y Alemania siendo invadida, y él le vendió uno de los cuadros que él había falsificado a un hombre del partido nazi. Y entonces cuando la gente del país se enteró, lo llevaron a la cárcel porque dijeron, tú estás vendiendo tesoros de la nación al ejército enemigo. Y lo metieron a la prisión. Pero este hombre, astuto él, duró 2 semanas en la cárcel, pero dijo después, le voy a confesar la verdad. Yo soy el que pinté todas las obras de Johannes. Y todo el mundo quedó escandalizado. Y él hizo algo para demostrarlo, comenzó a pintar las mismas obras que él había pintado y todo el mundo quedó indignado. Porque todo el tiempo hizo una farsa, o llevó a cabo una farsa. Entonces, cuando se enteraron de eso, ya no lo podían condenar como un traidor de la nación, pero sí lo metieron a prisión por farsante. Y lo habían condenado por 1 año de prisión. Sin embargo, a los 2 meses, después del juicio, murió por abuso de drogas y de alcohol. Toda esta historia, ya pueden quitar la imagen de los discípulos de Maús. Toda esta historia para contarte de que todo el tiempo ese país y todas las personas que le gustaban de las obras de Han vivieron una vil farsa. Han logró engañar a mucha gente con su falsificación, incluso a los más expertos del arte, pero en el tiempo preciso, Dios en su providencia expuso su farsa ante el mundo y las autoridades. Entonces ese es el título del sermón del día de hoy. La farsa es molesta, incluso para Dios. ¿Alguna vez alguien te ha engañado? ¿Alguna vez tú has vivido, todo esto fue una farsa? ¿No te molestó cuando te diste cuenta? Y la razón por la cual yo menciono esta historia es porque nosotros aquí tampoco estamos exentos de caer en la misma trampa en la que cayó Han. Nosotros podríamos engañar al mundo entero, incluso a nosotros mismos, incluso a los expertos religiosos más detallados, diciendo que nosotros adoramos al único y verdadero Dios, pero en realidad estamos viviendo una completa y vil farsa. Y este es el problema con los fariseos y los líderes religiosos que se enfrentaban a Jesús hace más de 2000 años. Pero también ese es el problema que está hoy día en muchas iglesias e incluso muchas personas hoy en esta iglesia pueden estar viviendo una farsa. Pensando que están adorando a Dios, realmente están haciendo todo lo contrario. Así que con esta introducción yo te invito a que leamos juntos el texto que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 23. Si no tienes nada que te lo impida, te invito a que te coloques de pie por reverencia a la palabra del Señor y leamos juntos Marcos 7, del 1 al 23. Dice así la palabra del Señor. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado si antes sumergir sus manos en agua. Eso es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra tradición antigua? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos.
Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró a una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acaban de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no pueden contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptada a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Es la palabra del Señor. Podemos sentarnos. El mensaje que les traigo el día de hoy es el siguiente. Debemos cuidar que nuestra adoración no sea solo una vil farsa ante Dios. Este es el argumento. Debemos cuidar que nuestra adoración no sea solo una vil farsa ante Dios. ¿Y cómo sabemos cuándo esto sucede? Bueno, te traigo 3 puntos a partir de este texto, en donde podemos saber cuándo nuestra adoración es una farsa. Nuestra adoración es una farsa cuando, primero, añadimos tradición por encima de la palabra de Dios. Segundo, cuando restamos importancia a la palabra de Dios. Y tercero, cuando nuestros corazones no han sido transformados por Dios. Ahí es cuando sabemos que nuestra adoración es una farsa. Así que vamos con el primer punto. Cuando añadimos tradición por encima, es decir, más importante que la palabra de Dios. Marcos nos cuenta que cierto día estos líderes religiosos y estos fariseos fueron a hablar con Jesús, a encontrarse con Jesús. Y cada vez que eso ocurre, siempre pasa algo malo. Ellos vienen con una crítica. Ellos vienen con la intención de cuestionar sus enseñanzas y sus obras. Y cuando vinieron, ellos notaron que los discípulos de Jesús no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Obviamente, en este momento, muchas de las madres y de las abuelas que están aquí dicen, oye, pero ¿cuál es el problema? Cada vez que uno sale a la calle hay que lavarse las manos antes de comer, ¿verdad? Muchos de ustedes estarían de acuerdo con los fariseos y con los judíos. Pero el problema no es que sea un asunto de higiene. Lo que pasa aquí es que es un asunto más que todo teológico. Según lo dice allí este texto en el versículo 2, pero lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas para que quede claro. Lo que los discípulos estaban haciendo para los fariseos era pecado. Porque ellos, dice aquí el versículo 2 de la Nueva Biblia de las Américas, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Esa palabra inmunda no es que estaban sucias de basura ni de lodo, sino que inmunda quiere decir de cosas que están profanadas delante de Dios, cosas que están impuras ante los ojos de Dios.
Ese es un lenguaje que encontramos en la ley de Moisés. No sé si se acuerdan de la historia del leproso. Para los judíos, el leproso estaba inmundo. La mujer de del flujo de sangre que no paraba, ella estaba inmunda. No era apto para el Señor. Y Marcos hace un paréntesis. Nos dice que los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han lavado sus manos, según las tradiciones de ellos. Tampoco comen nada del mercado, o sea, iban al mercado y no comían nada de eso antes de sumergir sus manos con agua. Y aún lavaban la jarra, los platos, o sea, tantas cosas que ellos hacían, queriendo ellos imponer un nuevo mandato, que antes de tú consumir todo esto tenías que lavarlos. En el entendimiento de los fariseos y los judíos de esa época, era que las manos siempre están ocupadas y son propensas a entrar en contacto con cosas impuras, y por eso las manos tenías que lavarlas siempre, porque son fuente de impureza ritual. Así es como lo dicen los judíos de aquella época. Así que entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como lo dice nuestra tradición antigua? Es de entender que ellos no estaban hablando de la tradición que enseña la ley de Moisés ni de los profetas, sino que era la tradición que los fariseos, los escribas, los rabinos y los eruditos de aquel tiempo habían formulado. Es decir, eso que ellos decían no estaba en la Biblia. Era la tradición que ellos como fariseos habían impuesto y le exigían a la gente. Pero Jesús le contestó lo siguiente: hipócritas. Isaías tenía razón cuando dijo de ustedes, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan las ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. La farsa es molesta, incluso para Dios. Jesús se molesta porque ellos están imponiendo esta tradición por encima de la palabra. Pero quiero aclararte algo, Jesús no está en contra de la tradición, sino que la tradición debe estar por debajo de la palabra. Todos aquí tenemos tradiciones. Algunos de ustedes tienen la tradición de orar en la madrugada, otros lo hacen en la tarde, otros lo hacen en la noche. Algunos de ustedes tienen la tradición de que ayunan una vez a la semana, otros varios días en la semana, otros una vez al mes. Algunos de aquí tienen la tradición de celebrar los cumpleaños, otros no. Así que la tradición en sí misma no es malo. De hecho, nuestra iglesia tiene tradiciones de iglesias históricas y también contemporáneas. Por ejemplo, nosotros celebramos la Cena del Señor cada vez que nos reunimos como iglesia. Y aunque nosotros creemos que esa es la forma como lo debemos hacer, hay iglesias que tienen una manera diferente de interpretarlo. Y ellos hacen la Cena del Señor cada 2 meses, cada 3 meses. Yo estaba en una iglesia donde se hacía cada 6 meses prácticamente. Pero nuestra tradición viene también de la tradición de varias iglesias, como Lutero. Lutero pensaba que cada vez que nos reuníamos como iglesia debemos celebrar la cena. Otra tradición que nosotros tenemos de la iglesia históricamente es que realizamos los bautismos en el mismo tiempo del servicio, de la liturgia del domingo. Hay iglesias que han sido excavadas arqueológicamente antiguas, las primeras iglesias. Si ustedes ven las ruinas, en las ruinas estaba el púlpito donde se predicaba y ahí adelante estaba la alberca donde bautizaban a los que eran ingresados a la iglesia. Eso es una tradición. Hay iglesias que bautizan, vamos mañana festivo todos al mar y allá bautizamos a la gente. O allá en una piscina, en un conjunto donde nos permitan, allá bautizamos. Pero nuestra tradición o nuestro entendimiento es que debería ser en el momento de cuando la iglesia está reunida. Tenemos otra tradición, no sé si se han dado cuenta, cuando cantamos aparecen versículos abajo de las versos de las canciones, porque queremos cantar lo que dice la palabra. Entonces la tradición no es mala. El problema es cuando estas tradiciones significan
que es pecado si no guardamos estas tradiciones. Es pecado o la gente está mal delante de Dios si no guarda estas tradiciones. Los fariseos habían convertido sus ideas humanas en mandatos de Dios de esa calidad. En ninguna parte de la Biblia aparece que alguien tiene que lavarse las manos antes de comer o después de ir al mercado, etcétera, etcétera. La Biblia solamente hablaba de alguien que debía lavarse las manos. ¿Alguien sabe quién es? Los sacerdotes en el templo, antes de ofrecer sacrificio, se debían lavar las manos antes. Pero estos hombres habían cogido eso y lo habían extendido a todo el pueblo. Y estaban exigiendo que el pueblo cumpliera eso si no estaban en pecado. Y esto ilustra al punto que quiero llegar. Esto se llama legalismo. El legalismo es cuando tú impones una regla que la palabra de Dios no demanda y si la gente no la cumple, entonces está en pecado, está mal delante de los ojos de Dios. Y por muy bonito que se vea el legalismo, es una vil farsa. Jesús dice, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos. Jesús les dijo, sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y ese es el problema del legalismo. El legalismo nos aleja de Dios. Cuando nuestras tradiciones tienen más valor que la misma palabra de Dios, aunque pareciera piadoso, nos estamos alejando de Dios. Así que quisiera que te preguntaras algunas cosas en este momento. ¿Qué cosa tú estás pensando o estás practicando que crees que todos están en pecado, aunque no aparece en la Biblia? ¿Qué son esas cosas que tú haces que te hacen sentir mejor que los demás, aunque no están en la palabra de Dios? Por ejemplo, de mi parte, a mí me gustan muchas prácticas de hermanos de la historia de la iglesia. Por ejemplo, algunos hermanos de la historia de la iglesia como Spurgeon, como David Brain, como Jonathan Edwards, ellos conservaban la idea de mantener un diario espiritual donde contaran sus reflexiones y escribieran allí lo que el Señor les enseña. Eso es una tradición. Yo no les voy a exigir a ustedes háganlo. Es pecado si no tienen un diario. Y yo hago esas cosas no porque me hace sentir mejor que ustedes, sino porque sencillamente creo que es bueno para mí, pero ustedes no tienen que hacerlo. De hecho, algunos de ustedes no tienen ni tiempo para escribir un diario. De hecho, mi diario está abandonado hace rato porque no he tenido tiempo. Pero ese es el problema con las tradiciones. Si yo llevara esto o lo elevara al mandato de la palabra, ahí yo estoy en pecado. ¿Qué son esas cosas que te enseñaron o que tú creíste que son pecados, pero que no están en la Biblia? ¿Te doy algunos ejemplos? Algunas personas creen que depilarse es pecado. Algunas personas dicen que maquillarse es pecado. Algunas personas dicen que usar jean es pecado. Algunas personas dicen que celebrar cumpleaños es pecado. Y cosas semejantes que son solo tradición de hombres o ideas humanas que la han elevado a la palabra de Dios. Ahora, yo quiero aclarar algo. Si alguno de ustedes no quiere depilarse, bien. Si alguno de ustedes no se quiere maquillar, no quiere usar jean, no quiere escuchar otra música que no sea alabanzas, si alguno de ustedes quiere hacer eso, pues está bien. Usted es libre de hacerlo. Pero no puedes decir que los demás están mal porque no lo hacen. No puedes decir que los demás están en pecado si no lo hacen, porque entonces eres igual a un fariseo. Eres un legalista. Y el problema es que te has alejado de la verdad de Dios. Por eso debemos cuidar que nuestra adoración no sea solo una vil farsa ante Dios. Y nuestra adoración es una farsa también cuando le restamos importancia a la palabra de Dios. Seguimos leyendo lo que dice ahí el texto. Jesús sigue denunciando lo que hacían los fariseos. Y él les dice
que ellos no solamente le sumaban a la palabra, sino también que le restaban a la palabra. Él les dice, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Otra versión, la Biblia de las Américas, dice, ustedes astutamente, o sea, ellos eran intencionales, astutamente violaban los mandatos de Dios para imponer su tradición. Ellos lo hacían de forma intencional. Y si ya te hablé del legalismo, que le suma, te tengo que hablar del libertinaje, que le resta la palabra de Dios, que busca justificarse. El libertinaje es cuando alguien hábilmente o astutamente omite un mandato de Dios para justificar sus acciones. Jesús los confronta con dos mandatos que aparecen en la ley. Miren cómo lo dice allí. Moisés dice que debes honrar a tu padre y a tu madre, y que cualquiera que hable respetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, si alguien de ustedes le dice a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlo porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado a ustedes, los fariseos decían, eso está bien. Eso no está en la ley. Eso lo enseñaban los escribas, los fariseos de esa época. Ellos decían que si tú hacías ese voto te eximía de honrar a tu padre y a tu madre, de ayudarles cuando tuvieran necesidad. Y de esa manera Jesús dice, ustedes anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Entonces, si un hijo, por ejemplo, se molestaba con sus padres están necesitados, y él se molestaba con sus padres y no quería ayudarles, él sencillamente le decía, papá, yo sé que estás en esa necesidad, pero yo hice este voto y le voy a dar esta ofrenda que te iba a dar a ti al templo de Dios. Suerte. Entonces, y ellos decían, eso está bien. En griego o en hebreo ellos utilizan la palabra, esto es corbán, como lo tienen algunas Biblias allí. Y para los judíos en ese contexto, para los fariseos en especial, ellos creían que está bien, tú puedes ignorar a tus padres con tal de que cumplas este voto. Es una forma astuta. Algunos teólogos dicen que ellos decían eso porque ¿a dónde iba el dinero de las ofrendas hacia Dios? Al templo, y del templo al bolsillo de ellos. Muy bien. Entonces, suena piadoso, pero era muy astuto. Así que pregúntate, ¿hay algo que creas que es una enseñanza bíblica, pero que anule o quebrante la palabra de Dios? Hay algunas personas que dicen, bueno, como ya yo he sido salvado por la gracia, no tiene sentido de que yo me esfuerce por vivir en santidad. Si no es por obra, ¿yo por qué tengo que congregarme? Si la salvación es un regalo de Dios, ¿por qué yo tengo que tomar mi cruz, morir a mí mismo y seguir a Cristo cada día? Si es un regalo. El lema de esas personas es el siguiente: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero eso es satánico. Eso es gracia barata. No has entendido la gracia. La gracia verdadera te lleva a renunciar a tu vida mundana e impía para seguir a Cristo. Hay otras personas que dicen que no leen la Biblia y tú le preguntas, ¿pero por qué no quieres leer la Biblia? Porque la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Eso es algo que interpretan de forma errada. Eso no es lo que dice el versículo. Y así viven en el libertinaje. No, yo no quiero matarme leyendo la Biblia. Yo quiero vivir experiencias espirituales con el Señor. Eso es más importante. Bueno, sigue así y vas a terminar en el misticismo, en el espiritismo o en el infierno. ¿Hay algo que tú estás omitiendo astutamente de la palabra de Dios para justificar tus acciones? ¿O quieres que te siga dando más ejemplos? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no doy ofrendas a la iglesia porque yo ayudo a la gente pobre de la calle y a las fundaciones que hacen buenas obras. Ok, si quieres hacer eso, hazlo, pero Dios no quiere que desobedezcas un mandato al hacer otra cosa. Hay otra persona que dice, mira, yo sigo a Cristo, yo tengo una relación personal con Cristo, es especial, es profunda, Él me ama, yo lo amo, pero no quiero comprometerme con la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí hay pecadores
y van a arruinar mi relación con Cristo. Libertinaje, ¿verdad? Justifico con este lado de la Escritura para no hacer esto otro que dice la Escritura. Y está el famoso, el que peca y luego reza, empata. Personas que dicen, bueno, yo creo que si yo peco en esto, luego me humillo delante del Señor y ya. Le pido perdón y ya cuenta sanada. Bueno, sigue así. Hay personas que no escaparon ni pudieron pedirle perdón al Señor después de lo que hicieron, hermanos. Todo esto suena muy bonito, pero es una farsa, es un gran engaño. Y te hace creer que estás adorando a Dios, pero realmente estás apartado de Dios. Así que ya les dije dos razones o dos formas cuando nuestra adoración se vuelve una farsa. Cuando nuestra tradición se suma en importancia a la palabra, o cuando le restamos a la palabra, pero también nuestra adoración es una farsa cuando nuestros corazones no han sido transformados por Dios. Los fariseos y los líderes religiosos fallaban en su adoración porque todo lo que ellos hacían ignoraban lo más importante, donde estaba el problema que tú y yo tenemos, y es nuestro corazón pecaminoso. Jesús les explica lo siguiente, Él les dice, escuchen todos ustedes y traten de entender, lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan es por lo que sale de su corazón. Los fariseos pensaban que ellos podían evitar contaminarse si lavaban las manos antes de comer, si evitaban esto, si evitaban lo otro, pero Jesús les dice, el problema está dentro de ti. Jesús les dice, ¿no se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo pasa por el estómago, luego sale por la cloaca y ahí termina? Pero donde está el problema es en tu corazón. El problema del hombre no está fuera de él. Tu problema no está fuera de ti. Y la solución tampoco puede estar en cosas externas que tú hagas. El legalismo y el libertinaje no resuelven el problema más importante. Tu problema está en el corazón. Mira cómo lo dice Jesús, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez te ha pasado de que viene alguien y te dice una mala palabra o te hace un mal gesto y después de ti sale una vulgaridad mucho peor o te sale una violencia bien extrema y luego te preguntan, oye, yo no sabía que tú podías responder así? Y él dice, no, yo no sé qué me pasó, yo no sé de dónde salió eso. Te voy a decir dónde salió, de tu corazón. Ahí siempre ha estado. Lo que pasó fue que hay algo que provocó o que desnudó que eso saliera. Pero el problema está en ti. Entonces, muchos de los casados, es que el problema es ella, por eso es que yo soy violento, grosero, o en el caso de las mujeres, por eso es que como él me trata así, yo le digo esto y esto y esto. O sea, el problema es la otra persona. No, el problema eres tú, en tu corazón. Lo que hacen las circunstancias, lo que hacen las personas, es sacar lo que está dentro de ti. De ahí de tu corazón es donde está el problema. Porque ahí es donde está el pecado. Por eso, si queremos adorar a Dios, sumarle la palabra o restarle la palabra no sirve de nada. Tal vez te haga sentir más espiritual si le sumas a la palabra, pero es una farsa. Tal vez te haga sentir más maduro cuando le restas a la palabra, pero también eso es una farsa. Es solo cuando nuestro corazón es transformado por Dios a través del Evangelio que podemos adorar a Dios verdaderamente. Eso es lo que Dios dijo que haría. Quisiera que hiciéramos un rastreo de lo que Dios dijo que haría en el corazón del hombre. Así que vamos a nuestras Biblias y leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dios le dice a Moisés que un día eso terminaría. Deuteronomio 30, versículo 6. El Señor le dice a Moisés lo siguiente.
para que se lo diga al pueblo. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón, con toda el alma y para que tengas vida. Dios en Deuteronomio prometió que Él un día cambiaría el corazón de las personas para que lo amaran a Él y lo adoraran a Él con todo el corazón, con toda el alma, con todo lo que Él requiere. Luego, a través del profeta Jeremías, Él anuncia algo similar. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 33. En Jeremías capítulo 31, versículo 33. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Dios anuncia que va a traer un nuevo pacto. Y Dios dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones, pondré mi ley. ¿En dónde? En lo más profundo de ellos. Y las escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y estas promesas se cumplen cuando Cristo viene a morir por nuestros pecados. Él cumple la ley de Dios perfectamente y Él trae un nuevo pacto. Por eso nuestras Biblias tienen Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, porque estamos en un nuevo pacto en donde nuestros pecados son perdonados y a través del Espíritu Santo nuestros corazones son transformados y son capacitados para adorar a Dios verdaderamente. Jesús nos da su Espíritu. Jesús transforma nuestro interior y Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esos son las personas que el Padre busca que le adoren. Las personas que han creído en el Evangelio, queridos hermanos, queridos amigos, son transformadas y sus corazones que eran de piedra se vuelven de carne y buscan ahora amar y adorar a Dios con una adoración genuina. Ellos no buscan añadirle reglas a la palabra de Dios para adorar a Dios. Ellos no buscan restarle la palabra de Dios para adorar a Dios, sino que ellos hacen conforme a la Escritura porque Dios ha puesto en ellos la ley para adorarle a Él. Ahora, quiero que sepas que un cristiano todavía lidia con esos malos pensamientos. Si hay alguien de aquí que dice, no, yo nunca he tenido esos malos pensamientos, yo nunca he deseado matar a nadie, es un mentiroso. En esta semana estoy seguro de que al menos a alguien le deseaste la muerte. A alguien que dijo, ¿cómo me gustaría no encontrarme más con esa persona? Bueno, eso implica que de alguna manera la estás eliminando de la tierra de los vivientes, ¿verdad? Pero las personas que han sido transformadas por el poder del Evangelio no son esclavos de estos deseos y de estos pensamientos. Ahora sometemos estos pensamientos y estos deseos a la palabra de Dios, porque entendemos que por la obra de Cristo ahora podemos tener acceso y adorar a Dios. Y Él transforma nuestros corazones perversos por corazones puros que le agradan a Él. Así que la respuesta no está en el libertinaje, ni la respuesta no está en el legalismo. La respuesta es que permanezcas en el Evangelio. Las dos cosas son una farsa, son una falsificación de la verdadera adoración. Solamente puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad, y eso es solamente cuando Dios ha transformado tu corazón por medio de Jesucristo. ¿Amén? Así que si tú estás aquí y sabes que no eres cristiano, te quiero decir, necesitas a Cristo para que puedas conocer al Dios verdadero y le puedas adorar como Él lo merece. Actualmente ya tú adoras a algo. Aquí nadie viene sin adorar a algo o a alguien. Si tú no estás adorando a Dios, estás adorando a algo, porque tú fuiste creado por Dios para adorar. Tal vez te estás adorando a ti mismo,
Tal vez adoras a alguien, a una persona, a tu novio, a tu novia, a tu crush, no sé, al esposo de la vecina. Ya tú adoras a alguien. Tal vez ya tú estás adorando a un equipo de fútbol durante todo este tiempo del mundial. Tú adoras a la Argentina. Tú adoras, no sé, a Noruega. Tú estás adorando a alguien. Tal vez tú adoras el dinero. Pero la verdad es que todos estamos adorando. Pero hay un asunto. Cuando tú adoras a algo que no es Dios, la Biblia llama que eso es una idolatría. Son ídolos que prometen, pero fallan. Te prometen bendición y plenitud, pero te conducen a la ruina espiritual. Así que la única forma en la cual tú puedes salir de ese estado, querido amigo, querida amiga, es si hoy tú pones tu fe en Cristo Jesús y te arrepientes de tus pecados. Y Él entonces va a transformar ese corazón para que puedas disfrutar de adorar a Dios. Iglesia, ahora me dirijo a ti. Deberías hoy alabar a Dios porque Él te ha dado un nuevo corazón para que le adores. Tu adoración a Él es agradable porque Cristo lo ha hecho agradable. Ya tú no necesitas ni restarle ni añadirle a la palabra de Dios para adorar a Dios, porque Él ya nos ha declarado lo que es bueno y agradable ante sus ojos. Así que no te dejes confundir por las personas que vienen con legalismo o libertinaje. Tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes la palabra de Dios. No permitas que alguien te robe tu adoración auténtica. Así que para concluir, hermanos y amigos, la farsa es molesta. El mundo se desilusionó al ver la farsa del pintor llamado Han, ¿verdad? Y tal vez hoy tú te sientas desilusionado. Tal vez tú digas, todo este tiempo yo he estado haciendo esto y pensaba que era algo que Dios decía que estaba bien. Pero hoy la buena noticia es que eso puede cambiar. El Evangelio de Cristo te puede transformar y te puede capacitar para que puedas adorar al Dios verdadero y puedas huir del libertinaje y del legalismo que solo conducen a la perdición eterna. Así que si has entendido este mensaje, vamos a orar al Señor y vamos a adorarle a Él con cantos que exalten su nombre. Señor Dios, gracias te damos porque tú nos has mostrado cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida, cuál es la forma en la cual nos podemos acercar al Dios verdadero. Y se llama Jesucristo. Gracias porque Él ha abierto un camino para que todos nosotros podamos tener acceso ante tu presencia y adorar tu gran nombre. Yo te pido por aquellos que están practicando el legalismo, el libertinaje, Señor, a través de esta enseñanza, a través de tu Espíritu, convéncelos, Señor, para que ellos puedan aborrecer eso como tú lo aborreces, para que ellos puedan ver la farsa que es como tú lo ves, y ellos puedan venir a tus pies y adorar al único Dios verdadero, en espíritu y en verdad. Señor, te adoramos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.